Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Filón. En este episodio de actualidad traigo a María Jesús Puerta. Ella es ingeniera de mina, pero antes de darle paso voy a comentar un pequeño las novedades del podcast. Tenemos bastantes novedades. El día 6 vamos a estar en Madrid. Vamos a grabar dos episodios en la Escuela de Minas de Madrid en directo, con público. Inscripción es gratuita. Cualquiera que esté por allí que se puede acercar y la verdad que tenemos unos invitados de lujo. Tenemos una mesa redonda primero en la que moderará Lucía Camporro de Minerías Más y tenemos pues representantes de varias compañías como Atlantic Copper, como Matsa, Sunfire Massa. Después tenemos a Gonzalo García, que es otro pues también comunicador del sector, que tiene un canal que se llama Frente Minero. Es súper interesante, ingeniero de minas y además lleva toda la vida pues comunicando la profesión y el sector. También fue en su día pues el que tuvo la iniciativa de la revista Bocamina, la mítica revista de minería. Y luego también tenemos en la mesa redonda a Pachi Elorza, el director de la escuela, que bueno, nos hace tener una mesa redonda con muchos perfiles muy diferentes que pueden aportar mucho y dar una visión muy interesante de la actualidad. Ese episodio lo englobaremos dentro de la sección de actualidad del podcast y luego grabaremos pues un episodio con dos invitados de lujo que son Eva Laín y Alberto Lavandeira. Tendré el placer, llevo desde que inicié un poco el proyecto del podcast, pues intentando traerlos de alguna manera y mira por dónde se ha dado que al final será en directo y será abierto a todo el mundo. Bueno, pues bueno, y luego pues lo que es la actividad normal del podcast, que iremos subiendo pues episodios tanto de historia minera como del el podcast normal y que estamos grabando hoy con María Jesús dentro de la sección de actualidad. Bueno, María Jesús, bienvenida al Filón. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Bueno, preséntate un poco y yo creo que la gente ya del sector te puede conocer porque estás saliendo en muchos medios, estás teniendo mucha comunicación y estás saliendo mucho en la palestra pública por tu concurso en la NASA y tu premio. Y bueno, cuéntanos un poco quién eres y por qué estás aquí con nosotros. Bueno, yo soy María Jesús Puerto, como os has presentado, soy una ingeniera de minas, soy una colega. Y bueno, pues ahora últimamente, pues sí, de junio para acá, pues está saliendo bastante mi perfil en la prensa y en medios. Pues porque, bueno, pues he ganado un challenge internacional de la NASA, me presenté a un concurso de estos que presenta la NASA y, bueno, pues he sido la única ganadora internacional entre pues 80 países y 1.200 proyectos en la categoría de Digital Twin, ¿no? Y, bueno, pues se le ha dado bastante visibilidad a la noticia y ya está bien, porque ponemos un poco a la profesión también, ¿no?, en la palestra. Bueno, María Jesús, supongo que estará pues un poquito harta de explicar últimamente lo mismo, pero cuéntanos un poco para el que no lo sepa de qué trata pues este challenge de la NASA y cuáles eran pues las diferentes modalidades y en cuál participaste tú. Cuéntanos un poquito. Pues mira, básicamente este es un modelo internacional. La NASA hace habitualmente retos, ¿no? Retos pues para que se presente gente y demás, para participantes, para todo el mundo. Y básicamente, pues la NASA tiene una preocupación por el tema de gestionar los residuos de las próximas misiones Artemis, ¿vale? Sabemos que ya tienen previsto, ¿no? Son las similares a las Apolo en su momento, ¿no? Y pues le preocupa un poco pues el tema del impacto de que tiene negativo los residuos, ¿no? Entonces lanzó un challenge internacional pues para proyectos que intentaran solucionar pues ese reto, ¿no? Ellos tienen estimado que más o menos van a tener unos 4.200 kilos de residuos lunares. Y bueno, pues había unas bases técnicas y donde pues bueno, había que intentar pues dar una solución a esos residuos, ¿no? Yo vengo de un reto personal y bueno, pues yo vi esto en prensa
y pues lo vi como una oportunidad pues para demostrarme a mí misma y a mis hijos sobre todo, pues que, oye, pues que podía intentar acceder a ese challenge y hacer un proyecto que fuera suficientemente bueno para que fuera evaluado por la NASA. Básicamente ese era el propósito, ¿no? Bueno, pues la sorpresa ha sido bueno, pues ha sido el único ganador internacional y que la propuesta pues ha gustado bastante, ¿no? Bueno, ahora si quieres te explico un poco en qué consiste y demás, pero por la parte técnica, ¿no? Vale, bueno, primero cuéntanos un poco, lo ves a través de un periódico y cómo te lanzas tú a Fue un investigar y poco a todo, presentarte. sí, fue un poco todo muy, pues bueno, muy de andar por casa, ¿no? Estábamos tomando un café, mi marido y yo, y él lo vio en prensa escrita, ¿no? El mensaje era como muy llamativo, ¿no? Pues la NASA premia con 3 millones de dólares al mejor proyecto, ¿no? Y bueno, pues en este caso, bueno, yo lo vi como un reto, ¿no? Lo vi como, era muy llamativo el premio económico, ¿no? Aquello llamaba la atención, pero cuando lo vi, pues dije, oye, voy a mirar las bases, ¿no? Y la verdad que las bases era una parte técnica que me pareció apasionante y dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? En este caso yo tenía, pues eso, la idea de decir, intentar demostrar a mis hijos, ¿no? Oye, cuando uno se pone una meta y con trabajo, con esfuerzo, pues se pueden conseguir cosas, ¿no? No pensaba ganar en ningún momento. El reto era, pues conseguir que admitieran el proyecto, ¿no? Nada más, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ahí entra un poco la deformación profesional, ¿no? La parte de minería, ¿no? Porque bueno, son residuos lunares, ahí en la Luna pues hay minerales y bueno, pues ahora te explico un poco en detalle, ¿no? Cuál es la idea del concepto que tenía para presentar y bueno, pues fue, ya te digo, fortuitamente, no tenía ni idea de que la NASA hacía estos tipos de challenge y fue pues obstáculo tras obstáculo intentar superarlo y conseguirlo y al final conseguirlo, ¿no? Con mucho esfuerzo, obviamente, pero conseguirlo. Y bueno, cuéntanos un poco por qué se llama el proyecto Esperanza, tu proyecto que presentaste y bueno, en qué consiste, ¿no? Sí, bueno, mira, yo antes de este proyecto de la NASA, bueno, soy una ingeniera, me considero una ingeniera multidisciplinar, ¿no? Porque independientemente que soy ingeniero de minas y demás, pues bueno, pues con muchísima siempre inquietud y demás, siempre he ido haciendo cosas, ¿no? Que si un máster en tema ambiental, que si un máster en arquitectura, bioconstrucción, bueno, y hice un máster en ingeniería, en tema de inteligencia artificial, aplicado a nuestro campo, ¿no? Al campo de la ingeniería. Y ahí sí que es verdad que vi como un filón, nunca mejor dicho, ¿no? Como mucho campo dentro de nuestro sector y de otros, ¿no? Pues bueno, yo a los 50 años fui diagnosticada con cáncer de mama de forma precoz y siempre, bueno, he dicho lo mismo, la gente que me haya visto en los medios, pues cuento lo mismo porque no hay otra, porque es así, ¿no? Tuve mucha suerte porque fue diagnosticada de forma precoz y cuando empecé con el máster este de inteligencia artificial, pues vi un poco y, oye, pues yo igual puedo ayudar, igual que a mí me ayudaron, ¿no? Yo tuve la fortuna de que la doctora pues repitió pruebas porque vio una sospecha y repitió, pero a veces no siempre es así, no por nada, sino porque, oye, pues no lo ven suficientemente claro como para repetir esas pruebas que también son invasivas, ¿no? Y entonces lo primero que entrené fue un modelo de inteligencia artificial intentando ayudar pues para esa detección de cáncer de mama de forma precoz, antes de la NASA. Y a ese modelo le llamé Esperanza. Le llamé Esperanza un poco, pues esperanza para toda esa gente que está en esa lucha, eh, y esperanza también para mis hijos, para decir, oye, mira, con trabajo y con esfuerzo hay esperanza, ¿no? Hay esperanza de que se pueden conseguir cosas, ¿no? Y ese modelo estaba entrenado pues con un dataset, en este caso en carpetas de ceros y unos. Para el que no sepa cómo se entrena un modelo de inteligencia artificial, pues es muy parecido, y siempre pongo este ejemplo porque creo que es visual, ¿no? A cómo se enseña a un niño cuando es pequeño a aprender a distinguir, por ejemplo, entre un gato y un tigre, que pueden ser felinos y bueno, uno más grande, más pequeño, pero ¿cómo le explicas? Pues no le explicas que es un mamífero de cuatro patas, sino que prueba-error, imagen tras imagen, pues al final acaba diferenciando qué es un gato y qué es un tigre, ¿no? Pues la inteligencia artificial, salvando todas las distancias, pues es un poco lo mismo. En este caso yo tenía un dataset de ceros con imágenes etiquetadas por un oncólogo, en este caso imágenes hispatológicas, que es cáncer, Mm. y en otra carpeta, que no es cáncer. Y entonces con entrenamiento, en este caso con un modelo Random Forest, que es como árboles de decisión, ¿vale? Como si tuviéramos súper expertos y al final van decidiendo en cada momento hacia un lado y otro y al final cuando tú incorporas otra fotografía distinta a esas que están en el entrenamiento, pues en este caso Esperanza con una fiabilidad del 90% predecía correctamente
si era cáncer o no. Y esto pues es muy esperanzador, nunca mejor dicho, ¿no? Porque pues puede ser como si esa segunda opinión, en un centro de médico, sin grandes cómputos ni centros de cálculo ni nada, pues era un poco mandar un hilo, decir, que aquí hay una esperanza. Obviamente necesitaba más datos porque este modelo está entrenado con una muestra muy localizada, Estados Unidos en una época concreto, y sí que necesitaba más datos. Y bueno, pues esta esperanza se quedó ahí, con ese 90% de fiabilidad que comparado con otros modelos, pues oye, les tuteaba. Y me Ujú. faltaban datos y lo dejé ahí, lo publiqué en LinkedIn y bueno, pues se quedó ahí. Y cosas de la vida, pues tiempo después, no demasiado tiempo después, mientras que yo continúo en mi tratamiento también, en mi lucha, pues mi marido ve este anuncio en la prensa y pues digo, pues me voy a presentar. Y se lo dije a mis hijos, oye, mamá va a hacer esto, estás loca, no sé qué. Y digo, no, no, sí, sí, me voy a presentar, ya veréis, me lo van a admitir. Y cuando llegó el momento de, ¿cómo lo llamo? Pues le volví a llamar Esperanza también. Esperanza en la luna, ¿no? Bueno, otro tipo de esperanza. Pero la idea era la misma, llamar un poco la atención de ellos, demostrarles que, bueno, pues que a veces la vida no se pone fácil, pues el reto es levantarse, no es ir a por un objetivo económico, porque yo en ningún momento pensaba en ganar el premio, ni muchísimo menos, porque, bueno, 1.200 proyectos, 80 países, pues imagínate. Ujú. La envergadura del proyecto lo supe después. Yo no me enteré porque yo iba por mi cuenta, yo me Sí, focalicé en que me aceptaran el proyecto, ¿no? Y bueno, pues así salió todo, ¿no? sí. Y que, bueno, ¿en qué consiste un poco el proyecto Vale, Esperanza el de la que luna, ¿no? presentas en la NASA? Sí. Sí, pues mira, ya te digo, había como, pues eso, casi 50 páginas de normas, ¿no? En la que la parte técnica era bastante Mm. importante, ¿no? Yo me focalicé en eso y nos daban los datos de entrada. Nos decían que había 4.200 kilos de residuo, estaban etiquetados, pues tanto de plásticos, tantos, todo el mundo teníamos lo mismo y a partir de ahí te decían, bueno, pues, ¿qué harías con estos residuos, no? Entonces, una de las cosas que nos decían las normas es que bajar cada kilo de residuo a la tierra costaba $50.000 aproximadamente. Esto ya es un punto de dolor y dices, bueno, si multiplicas 4.200 y dices, eso no puede ser, ¿no? Esta no es la solución, ponerlo en bolsas de distinto color y bajarlo para abajo, ¿no? Yo participaba en la categoría de Digital Twin. Digital Twin es un gemelo digital, es intentar emular, hacer una simulación del proceso que vas a definir, ¿vale? Y bueno, pues aquí entra un poco pues la de formación profesional, ¿no? Yo lo primero que quiero saber, está claro que cualquier cosa que vaya a hacer va a tener que hacerse allí. Y lo primero que quiero saber es qué tengo allí, qué materiales tengo allí. No los tengo, ¿no? No sé que está ese polvo lunar, que es lo que llamamos regolito, y que obviamente, pues conozco de lo poco que sé, pues que tiene minerales y bueno, todos sabemos que los minerales tienen propiedades, ¿no? Entonces, lo primero que hago es intentar buscar información acerca de las características del material que tenemos en la Luna, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues accedo también a un dataset de la NASA, que lo tiene disponible y que tiene pues todos los datos de las últimas misiones Apolo, bueno, de todas las misiones Apolo, desde 1969, cada vez que han subido allí, pues han bajado muestras, las han analizado y tienen disponible para el público, para todos, cierta información. Ojo que igual, obviamente, supongo que por seguridad nacional no tienen toda, ¿no? Pero esa información para mí fue suficiente pues para entrenar este modelo digital, ¿no? Entonces yo lo que hago es coger había como 733 muestras de las misiones Apolo y empiezo a entrenar con inteligencia artificial y programando con Python, empiezo a entrenar un modelo que intente predecir y establecer relaciones de composiciones de minerales. Esto por un lado, ¿no? Tengo que elegir un algoritmo, elijo en este caso un random forest, que es el mismo algoritmo que utilicé para entrenar Esperanza en la Tierra, porque la diferencia entre entrenar un modelo que detecta cáncer a que detecta minerales, salvando las distancias, es mínima, porque no deja de ser una muestra que buscas una anomalía. ¿Vale? Y entonces ese mismo modelo me sirvió, esa elección del algoritmo fue fundamental, yo creo, para que luego el proceso fuera eficiente, ¿no? Y hice un entrenamiento, en este caso multivariable, que es, bueno, intenté emular todos los procesos, pues trituración, pirólisis, separación magnética y demás. Y, o sea, la idea es intentar hacer un poco la economía circular que tenemos en la Tierra, ¿vale? O sea, yo lo que hago es, lo que intenté diseñar es
Bueno, pues aprovecho los minerales que tenemos ahí en la Luna, que con este modelo pues tengo todos los patrones, incluso puedo extrapolar y con datos sintéticos he hecho validación cruzada para ese entrenamiento y para valorar y demás, y al final consigo una eficiencia del proceso de casi el 80%, y lo que hago es aprovechar las características de esos minerales que, mezclados con los residuos, pues voy formando distintos procesos, pues eso, pues la trituración, la pirólisis, la separación magnética y demás. Y entonces la IA predice en cada momento, cuando entra un residuo, con qué lo tiene que mezclar para que el proceso sea más eficiente. O sea, intenta buscar esas correlaciones, ¿no?, con modelos Vale. 3D, y te da toda la información, ¿no?, con unas matrices y demás. Entonces, antes de entrar el mineral y mezclarlo con el residuo que tengamos en cada momento, pues vamos a predecir con la IA qué proceso va a ir, ¿no? Y entonces salen subproductos, de forma que entran los 4.200 kilos, se mezcla con el regolito y va por distintos procesos, y al final se consigue minimizar en 50-60 kilos, que queda como residuo como tal, que ese sí que es residuo, pero que en el camino salen una serie de subproductos como hormigón lunar, ¿vale? Entonces, y otros productos que ellos van a utilizar para las próximas misiones Artemis, ¿no? O sea, el proceso, la simulación del Digital Twin es bastante eficiente, y entonces, pues claro, con la ayuda de la IA, ¿qué se saca? Pues se sacan, por ejemplo, que hay determinados minerales que, mezclados con otros, que no son los más eficientes, ¿vale? Entonces, que hay que intentar optimizar el proceso, ¿no? Y bueno, pues básicamente ese es bueno, no puedo explicar O todo sea, porque hay una consigue. segunda fase, Vale, pero ahora hablamos de la segunda fase. Entonces, eh, reduces bastante la cantidad de residuos que se tienen que devolver o bajar a la Tierra, y sí, aparte generas una serie de productos que se pueden reutilizar allí en las propias misiones, ¿no? Es el efectivamente. beneficio Efectivamente, general. o sea, la idea es que no se va a bajar nada, porque ese residuo que queda como tal, pues se va a utilizar como banquetas y demás, porque ellos tienen que tener allí una Ah, serie de mesas de trabajo, entre comillas, y se puede compactar y se puede poner allí, y el resto ha salido por distintos procesos, como compactación, la trituración, la separación magnética, ¿vale?, la pirólisis, pero van saliendo subproductos a su vez, ¿vale? De forma que pues ese material se utiliza, ¿no? El modelo predice eficiencias de extracción, pues bueno, con el modelo pues puedo ver que pues la plagioclasa no es eficiente o sí que es eficiente con un tipo de tratamiento y con otro no. Bueno, pues se trata de predecir, porque no se trata solo de minimizar el impacto del residuo, sino, bueno, qué coste tiene energéticamente ese proceso, ¿no? sí. ¿Vale? Y este proyecto, digamos que también se puede traer a la Tierra y puede ser muy, muy útil, ¿no? Para Claro, reciclaje claro, ten en cuenta que yo aquí, explico ¿no? un poco, yo explico un poco Enti- que Pienso, ¿no? la, Explicando un poco si sí, es sí, sí, posible traerlo. perfectamente. Lo puedes hacer ten en cuenta que lo bueno de un Digital Twin, que ya se hacen modelos de Digital Twin, son modelos digitales, se están utilizando en la industria, se utilizan mucho, porque ten en cuenta que, independientemente que tiene un coste energético, porque entrenar un modelo, bueno, no sabemos cuánto nos cuesta porque no ponemos un KPI para eso, pero efectivamente tiras de Mm, energía y tiras de KPI, obviamente tiene un coste, pero nada que ver con un coste si hiciéramos directamente el prototipo, no funcionara y tuviéramos que ir prueba-error, ¿no? Entonces, claro, entrenar este modelo para la Tierra se puede hacer perfectamente. Lo que tengo que hacer es parametrizar de nuevo y introducir los datos de entrada, que son distintos. No tenemos la misma temperatura, no tenemos la misma presión, no tenemos, quiero decir, pero se va a hacer todo de forma digital, ¿no? Y se puede hacer perfectamente, obviamente. También tendríamos distintos minerales y tendríamos que cambiarlos, pero el proceso se puede hacer. De hecho, ya ha habido alguna empresa que se ha interesado para hacer, no este proceso, pero procesos similares en la Tierra, ¿no? Se claro. puede hacer perfectamente, claro que sí. Lo que se trata luego es de intentar interpretar esas matrices de correlación que tenemos y demás, pues para hacerlo más eficiente, ¿no? Que es la clave, ¿no? De intentar conseguir la sostenibilidad, ¿no? Y el máximo de aprovechamiento, ¿no? Pues, María Jesús, entonces, bueno, tú haces este trabajo, lo presentas y sin Ujú. ningún tipo de esperanza, valga no, Nunca mejor no dicho. pretendes ganar, nunca mejor No, no, dicho, no, no, no. no pretendes ganar, y de repente pues te llega la noticia, y bueno, te cambia un poco la vida, ¿no?
La verdad es que sí. A ver, yo cuando la NASA, cuando yo presento el proyecto, que ya te digo, me focalizo mucho en la parte técnica, porque a ver, yo tengo a la NASA súper idolatrada, ¿no? Como un estamento, no sé, y ahí no puedes presentar cualquier cosa, ¿no? Ahí presentas un proyecto que no sé qué y te lo tumban, ¿no? Y me esforcé muchísimo en que intentara ser un proyecto mínimamente viable, ¿no? Lo que se dice, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa cuando ya la NASA últimamente, pues después de estar presentado y demás, bueno, en el momento que me dice que está admitido, pues para mí ese era mi triunfo, ¿no? Esa es la cuña que yo necesitaba meter a mis hijos para mira lo que ha hecho mamá, ¿no? Con toda la mochila, con todo el esfuerzo. Bueno, ellos le daban, bueno, cierto valor, pero tampoco te creas tú que... Porque, bueno, son de otra generación, ¿no? Yo quizás sí que tengo a la NASA Claro. muy arriba, ¿no? Pero ellos, bueno, vale, sí, las cosas de mamá, ¿no? Y sí que es verdad que cuando ya se acerca el momento en que tienen que decir los ganadores, pues ya la NASA ahí empezó a contactar bastante conmigo, me mandaba correos y yo lo veía un poco raro, ¿no? Pero tampoco en ningún momento te planteas que piensas que ellos saben que eres la ganadora y están ahí ultimándolos. No, pues me hacían firmar algún papel que faltaba. Siempre digo, ¿no? Me pidieron un seguro de responsabilidad civil. Y yo pensé, ostras, qué cosa más rara, ¿no? Para un concurso, ¿no? Pero bueno, yo decía que sí a todo, porque digo, a ver si me van a decir que no estoy admitida, ¿no? Y yo no quería, porque para mí entonces sí que hubiera sido un fracaso, ¿no? Entonces firmé todo. Y ya sí que el día que iban a comunicar los ganadores, la NASA tiene un canal y pues nada, me dijeron si me podía conectar y demás, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que lo vi un poco raro. Digo, bueno, qué amables, ¿no? Digo, pero bueno, no sé. Claro, ten en cuenta que yo no tenía idea como... Aquí, para presentarte, tienes que hacer un team, un equipo. Pero y yo cuando vi que tenía que formar un equipo, digo, ya no me puedo presentar. Pero luego las normas Claro. decían que el equipo podía ser de una sola persona. Y dije, bueno, pues entonces ya sí que puedo. Porque, bueno, yo llevo mis horarios y digo, si yo tengo que tirar de alguien, intentar compaginar esto con el trabajo, con todo, pues va a ser complicado, ¿no? Y me presenté sola, ¿no? Pero claro, no tenía ni idea del alcance, cuánta gente se presentaba. Para mí fue toda una sorpresa y me enteré el día en que me comunicaron que había ganado, ¿no? El día que me dicen que me conecte en directo, pues ahí es cuando primero me enteré que los americanos participaban por su lado, porque esto es como muy parecido, siempre pongo el símil, ¿no? Parecido a los Oscars, ¿no? Ellos Sí. participan por su lado y tienen su propia, y entonces tienen sus ganadores y luego estamos los internacionales, ¿no? Y ahí es cuando veo del Vale. alcance, cuando dicen que hay 1.200 proyectos, digo, wow, ostras, aquí es una pasada, y 80 ¿Qué países. tipo de participantes hay? ¿Son empresas? Son empresas, ¿Son ahí también me particulares? enteré de eso. Es que fíjate que la NASA durante todo el proceso del challenge va haciendo directos para acompañar un poco a los participantes a que cumplan bien, porque la verdad que había que estudiar el tema de las normas, no te creas tú que era fácil, ¿no? Y entonces van haciendo directos, yo no me conecté a ninguno, yo iba a la mía, yo vi que aquello lo entendía, dije, yo creo que lo tengo claro lo que están pidiendo. Y bueno, iba subiendo la documentación según pedían, pero si hubiera visto eso, habría visto un poco el alcance, ¿no? Me enteré cuando gané que en Estados Unidos, por ejemplo, se presentan empresas que crean startups para luego venderlo, ¿no? Y escalarlo, ¿no? Y hacer prototipos. Claro, el premio, 3 millones de dólares para las dos fases, bueno, pues es suficientemente apetecible, ¿no? Como para montar una empresa y decir, oye, Claro. pues me dedico a esto. Y se dedican año tras año a hacer estos tipos de retos, ¿no? Claro, aquí la sorpresa es que yo lo he hecho sola. Y lo he hecho sola desde mi casa, ¿no? Desde un ordenador que ya ha petado, que ya estaba muerto, y bueno, pues con mucho propósito, ¿no? Que quizás ahí era lo que diferencia quizás esto pues a otros proyectos. No tengo ni idea de en qué consisten los otros proyectos. He visto estos ganadores, sí, porque la NASA, nada, mínimamente tampoco da mucha información. Y he visto un poco el anuncio, ¿no? De qué son, pero sí que luego he estado mirando y son empresas con equipos, ¿no? Y bueno, pues esto es quizás lo que diferencia a Esperanza, ¿no? Bueno, que lo ha hecho una ingeniera de minas aquí sola en Tarragona y bueno, pues sí, tienes un mérito, ¿no? Esto es un poco... Y luego todo ha Lo, venido contracorriente, ¿no? Pues ahora si quieres te explico, ¿no? Porque ha sido todo muy, pues, obstáculo tras obstáculo, ¿no? Aquí no tuve obstáculo ninguno, ya te digo, yo vi las bases, me apunté y había que ir subiendo retos, o sea, partes del Ujú. proyecto. Incluso había que hacer una presentación luego, una vez lo tienes, pues había que hacer una presentación en inglés y demás, y bueno, pues cumplir con las fechas, ¿no? Y bueno, para mí no fue dificultoso, ¿no? Más allá de, bueno, pues de la complejidad que puede tener el proyecto en sí, ¿no? Pero ya te digo, me focalicé mucho en la parte técnica, ¿no? No vi nada y claro, luego pues sí que es verdad que cuando ganas, pues dices, ostras, había un premio, ¿no? Claro, claro. En ese Porque momento el premio económico no has era goloso. podido recibirlo, ¿no? Era Sí, goloso y no has no, podido claro, recibirlo. yo en ese momento, Eso. cuando ya te dicen que eres la ganadora y demás, pues en ese momento dices, ostras, había un premio, ¿no? Y sí que miras las bases, porque como vi que había...
en esa primera fase podían dar hasta 5 ganadores por categoría, ¿vale? Lo permitían, lo Ujú. decían las bases, ¿no? Y en este caso los americanos dieron a 5 empresas, bueno, cinco equipos, ¿no? Y en cambio, internacionalmente, pues la NASA solo otorgó mi premio, ¿no? Bueno, pues entendió que el resto, Muy pues no eran, y solo me dieron a mí. Y entonces me fui a mirar las bases pensando, ostras, pues a ver qué tenemos, ¿no? Y entonces ahí vi, ¿Qué tal? no es letra pequeña, porque algún medio de comunicación ha dicho la NASA roba. No, a mí no, nadie me ha robado, ni muchísimo menos. Yo estoy muy agradecida a la NASA porque, mira, pues se está dando visibilidad a Esperanza y al proyecto y a mi historia, pues gracias a la NASA, ¿no? Y ahí sí que ponía que los participantes internacionales no teníamos derecho al premio económico, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay nada que decir, no pasa nada. Yo no me presenté. A veces el objetivo no es el premio económico. Yo tenía otro objetivo y lo cumplí en el momento que la NASA me dijo que yo que tenía el proyecto aceptado. Para mí ese era mi objetivo, ¿no? Lo demás ha venido añadido, ¿no? Y bueno, Hmm. el día que te enteras, te cambia un poco a nivel mediático toda tu Pues vida y sí, cambia un poco ¿qué todo. ocurre a partir de ahí? Pues mira, en ese momento, insisto, como yo pretendía ser la influencer de mis hijos, pues en ese momento intenté, ¿veis? Con esfuerzo, con trabajo, fíjate, y no pensábamos ganar, no sé qué, pues mira qué bien lo que hemos conseguido. Bueno, siempre a ellos les hablo como si formaban parte del equipo, porque ellos han tenido que soportarme, trabajando fines de semana y demás, mamá, no sé qué, yo espera que estoy acabando esto. Bueno, y claro, cuando después vemos que no hay premio, bueno, pues ellos se quedan un poco con ese desencanto de qué injusto, ¿no? Y no pasa nada. Digo, mañana está el reconocimiento, ¿no? Ya verás cómo la gente se va a interesar y, oye, pues uno cuando hace un esfuerzo, pues al final tiene su recompensa que no tiene por qué ser económica, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente, esto fue un poco todo muy de Almodóvar, ¿no? Pues al día siguiente nadie se puso en contacto conmigo, ¿no? Fue bastante gracioso. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo les explico yo a estos que esto ha valido la pena, ¿no? Y pues nadie es nadie. Y entonces dije, bueno, pues no pasa nada. Pues ya llamo yo a la prensa, ¿no? Y entonces yo me puse en contacto con la prensa, que no parece que pueda ser muy fácil, pero es súper complicado. Primero porque nadie me Sí, contestaba, sí. luego no me hacían caso, los correos no funcionaban, digo, ¿pero esto qué es? Y al final di con un medio de comunicación bastante importante y, bueno, le expliqué que había sido la ganadora internacional, la única, y que lo podía comprobar y que, joder, que era de aquí, de Tarragona, de España, y que lo había hecho sola. Eso es lo que conté, porque toda mi historia pues bueno, mi historia de superación del cáncer y demás, la NASA no lo sabe, obviamente, y yo allí era un equipo, ¿no? Esperanza, ¿no? Lo que pasa es que el equipo, pues una sola persona detrás, pero allí no cuentas la historia, tú vas a participar y a Claro. nada más, que a gente no le interesa nada de lo que a mí me pase, No, ¿no? claro. Y yo a este hombre, pues tampoco le dije, pero que estoy sola, y me dijo, bueno, ya veremos si eso le llamamos. Y bueno, y yo digo, pero ¿esto cómo puede ser? Ostras, pues se publicita en prensa que hay un premio de 3 millones y nadie se interesa en saber quién ha ganado. Y además una persona de 57 años que cumplo en unos Claro, días y ¿verdad? sola, ostras, con una historia detrás que, bueno, la historia la tuve que contar para intentar que me hicieran caso, llamar la atención. Bueno, la cosa quedó ahí y dije, bueno, pues voy a comunicarlo yo. Y entonces lo publiqué en redes, en LinkedIn y demás, que además yo ya había dicho que me presentaba a la gente que me sigue en LinkedIn, un poco para comprometerme, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, ¿no? El ser humano tiende a procrastinar, a dejar las cosas para el final y cuando no hay una obligación, pues digo, igual viene el momento de bajón, se estropea el ordenador, todo se pone en contra y dices, ¿qué leche haces con la NASA, ¿no? Pero claro, se lo había dicho a mis hijos y además lo había dicho en LinkedIn, no podía abandonar, ¿no? No podía fallar. Y bueno, pues lo dije ahí en LinkedIn y sí que es verdad que ahí, ostras, pues eso se viralizó y aquellos medios que en su momento no hicieron ni caso, pues contactaron conmigo, me pidieron disculpas y siempre digo lo mismo, digo, no pasa nada, no me tenéis que pedir disculpas, ¿no? Y habían pensado que era un fake news, ¿no? Que era pues eso, esas noticias falsas de esos bulos que corren y bueno, pues a partir de ahí sí que se le ha dado visibilidad y ya te digo, yo para llamar un poco la atención, pues intenté contar, decir, que no tengo un equipo detrás, que no tengo una gran empresa, que lo he hecho yo sola, que estoy luchando aquí con una enfermedad, que detrás de esto hay esperanza. Y hablé de la otra esperanza, ¿no? De esa de la Tierra, que esa que fue la que primero creé y la que ahora estoy trabajando. Si quieres te cuento un poco más, estoy trabajando en una segunda esperanza de la Tierra. eh, y bueno, pues la que intenta ayudar, igual que a mí me ayudaron, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que han venido premios, la gente se ha interesado, pues ahora me han nominado para las mujeres más influyentes de España, digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, todo ya se Es magnifica, que pe- qué pero bueno. bueno, No, mi hombre, premio, te lo mereces realmente todos los bueno, premios mi, que mi premio, te...
mi premio llegó cuando a mí me admitieron el proyecto y obviamente cuando la NASA reconoce mi trabajo, ¿no? Yo he recibido en casa en todo este tiempo, pues ha tardado, pero la NASA me mandó a casa el certificado diciendo que Ah, era la ganadora, la única ganadora, muchos adhesivos de la NASA que los tenemos pegados ahí en la nevera, ¿sabes? Bueno, para mí ese es el premio, y lo demás, pues bueno, no pensaba en esto y ya está. Luego hay una segunda fase que ahora si quieres te cuento, que han pasado eso. cosas en el camino. Vale, entonces, ahora, ¿qué pasa? Hay una segunda fase. En esta segunda fase ya entras en un proceso ya de implementar ese proyecto Esperanza, ¿no? Digamos, y también ahí también entra la posibilidad de recibir financiación. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esta segunda fase, que además hay Vale. noticias Hay frescas, noticias ¿no? frescas, Digamos. sí, hay noticias frescas, sí, sí. Sí, porque además que ya me haya visto y dice, esta mujer siempre cuenta lo mismo. Claro, no ha pasado nada, pero bueno, ahora están pasando cositas. Ahora están pasando cositas. Bueno, pues fíjate, yo no pensaba participar en esa segunda fase porque, insisto, como mi objetivo era, oye, pues voy a meterle la cuña a los chavales que vean que, oye, que con esfuerzo y con trabajo se consiguen cosas y que siempre hay que intentar ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? A veces no caerse y levantarse, eso es el mejor premio, el mejor reto, ¿no? Es decir, no hace falta buscar y ser la ganadora. En este caso, oye, ha venido ese reconocimiento, pues bienvenido sea, pero no era el objetivo, ¿no? Y no tenía intención de presentarme a la segunda fase, ¿no? Pero claro, una vez ganas, pues dices, bueno, te vienes arriba, ¿no? Dices, oye, pues igual sí que hay que seguir este reto, ¿no? Y sí que tenía Ujú. intención, y la verdad que no sabía las bases en qué consistían. Ahora, esta segunda fase es hacer un prototipo, pues en este caso yo, que vengo del proyecto ganador, pues sería implementar físicamente este Digital Twin, pues eso, llevarlo a cabo y demás. Además, las bases son apasionantes porque bueno, te dicen de todos estos residuos que ya estaban, obviamente por un tema económico, pues hay que hacerlo funcionar con 3 residuos solo, no se puede hacer con todos porque al final, ostras, esto tenía un Claro. coste ya grande, y luego incluso ir a defenderlo a Estados Unidos, o sea, un proyecto apasionante, ¿no? Y también te vuelven a dar unas partes técnicas muy complejas y demás, pero, siempre hay un pero, aquí sí que hay un pero, la NASA ha añadido aquí una capa y no deja participar a gente de fuera, a participantes internacionales. Ostras, eso fue un Vaya. jarro de agua fría porque yo me había venido arriba. La verdad que bastante gente se había interesado por el proyecto y por intentar echarme una mano, pues como un sponsor y demás. Yo los había dejado ahí como en stand-by, decir, oye, esperaos a que salgan las bases, y cuando salgan las bases miramos a ver si esto yo me veo capaz de liderar un proyecto de este tipo, o oye, ya la cosa se complica, ya hemos acabado la historia de la NASA, pero ostras, al meter la capa esta de que no podemos participar, los que somos internacionales, pues yo me puse en contacto con la NASA y le dije, ostras, ¿cómo puede ser esto? Me reconoces como la única ganadora internacional y ahora resulta que no puedo seguir. Y claro, y Y deja me el dijo, proyecto ahí muerto, y ¿no? dejas el O proyecto ahí sea, muerto, que es una lástima. claro, no tiene Bueno, sentido. pues sí, me dijo que, bueno, pues un tema supongo, un tema político y demás, que no vamos a entrar. Ujú. Dijo, bueno, sí que puedes participar siempre y cuando vengas de la mano de un partner americano, ¿vale? O formes parte de un equipo americano, pero tú no puedes ser la líder del equipo, ¿no? ¿Vale? O sea, no quieren que un participante internacional lidere un proyecto ahora ya en la fase esta última, ¿no? Bueno, se complica un poco todo. Yo, una pregunta, o sea, entonces, ¿para qué lo abren internacionalmente si Ya, no después tiene te mucho capan de sentido. esa manera? No Sobre tiene todo, sentido, sobre ¿no? todo porque ha acabado acá. O sea, que decir, si hubiera sido un nuevo reto, pues se entendería más, pero siendo el mismo reto en pleno, Claro, en pleno, en pleno partido, en la segunda parte cambiamos la rama, claro, ¿no? Como un partido de claro, fútbol claro. está jugando, ¿no? Y ahora en la segunda parte dice que no vale, que no, que tienes que ganar con 5 goles de ventaja. Ostras, bueno, yo no voy a entrar en esto. Yo de la NASA estoy súper agradecida. No voy a hablar en ningún momento mal, por mucho que se me pinche por ahí. Pero Vale, en vale. ese momento dije, ostras, bueno, pues oye, no sé, me lo pienso, pero igual se acaba el sueño de la NASA y estamos aquí en la Tierra para quien quiera que le ayude en un proyecto similar o en cualquier otra cosa. Pero, siempre hay peros, ¿no? Alguna empresa internacional se ha interesado diciendo, oye, pues nos ponemos en marcha y demás. Claro, la verdad que intentar empezar a hacer acuerdos con contratos privados, con abogados y demás, a mí esto se me escapa, no era el propósito de Esperanza, ni muchísimo menos. Pero el otro día, justamente, en un podcast que participé, que me entrevistaron y Anda. demás, además un podcast de un ciudadano español, pero que está en Estados Unidos, está afuera y demás, bueno, que conoce el proyecto y demás, pues también, bueno, se ofreció, ¿no? También, oye, trabajo aquí, estoy aquí, pues podemos hacerlo. No lo sé, me voy a dar este mes para pensar, porque tenemos tiempo hasta enero
del 2026 en el que hay que Sí. comunicar los equipos y presentar parte del proyecto, o sea, tampoco vamos tan sobrados. La verdad que yo ya las bases pues no me las miré en detalle cuando vi que ya no podía participar, pensé, buah, aquí ya no podemos hacer nada. Ujú. Pero sí que me gustaría ver a Esperanza todavía ahí luchando, ¿no? O al menos intentando llevarlo físicamente, ¿no? Y defenderlo allí, ¿no? Que hay que llevarlo allí, defenderlo, y que delante de 200 jueces, que en su momento había en la primera fase, ya no entré en detalle en mirar qué hay en la segunda, pero supongo que parecido. Y no sé, ver Esperanza físicamente viable, ¿no? Hombre, Lo, pero la bueno, si no verdad está la tierra, que ¿no? toda, Mm, la verdad que toda España te apoya, vamos. Yo desde luego te animo a buscar un ya, partner. Bueno, además, si es español, está en Estados Unidos, bueno, este u sí, sí, otro que sí, tú sí, sí, elijas, ¿no? sí. Mm. Pero vamos, desde luego Ahora se que complica. nada más escuchándote me entran ganas de, oye, vamos, De vamos entrar, como ¿no? sea, ya Vamos para allá con hay que esperanza, ¿no? hacerlo, hay que Claro, hacerlo. yo es que la verdad cuando vi la segunda parte, cuando vi las bases de la segunda fase, buah, me parecieron apasionantes porque es otro reto técnico más, es una vuelta de tuerca que dices, buah, voy a por ello. Pero claro, cuando vas para el final y demás, tipo, ya sabía que Claro, aquí, pues obviamente el premio no lo íbamos a tener, si la primera fase no lo habíamos tenido, pues no iba a haber. Y entonces, pues sí que hubiera necesitado de sponsors y demás para intentar ayudar, algún laboratorio para simular que eso funciona y demás. Ostras, cuando ves que cero participantes internacionales, dices, "Uf, ahora ya me lo están complicando un poquito más, porque claro, el pasaporte es el pasaporte, ¿no? Pero bueno, existe esa claro. otra opción y ayudar y participar, o algún equipo de estos americanos que estén ahí, esa opción también existe, ¿no? De alguno de los ganadores, pues intentar explicar cómo es mi modelo y si se puede incorporar en sus procesos. No lo sé, tengo que tomar esa decisión, porque tenemos tiempo todavía, pero bueno, si no, pues estamos en la Tierra y yo estoy abierta a que empresas se puedan interesar por que cree algo similar, porque la verdad que crear modelos digitales con inteligencia artificial, con datos y demás, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho, yo estoy creando Ujú. esa otra esperanza 2 en la Tierra, de aquella del cáncer de mama. Sigo La has ahí. recuperado. Sí, 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 la he recuperado y estoy haciendo otra capa más que a raíz, fíjate, de todo esto que ha salido en prensa, todo este lío ahora que ha habido en Andalucía con, ostras, esas Ah, personas que no han podido claro. ser con esa segunda prueba. Pensé, ostras, si hubiéramos tenido esa primera esperanza ahí funcionando, igual lo hubiéramos podido ayudar. Y entonces he ido un poquito más, y estoy creando un modelo también entrenado con IA, ¿no? También con el mismo tipo de entrenamiento, el Random Forest, añadiendo una capa con un logaritmo de Darwin que va un poco en proceso de la evolución y demás. Y intento, es como una vuelta de tuerca. Vamos a ver qué sale y seguramente, pues nada, en breve puedo decir más cosas, ¿no? Pues estoy intentando, el primer modelo Esperanza lo que hacía era detectar el cáncer ya. O sea, ya estaba la anomalía, ya se veía en las imágenes y era como ese segundo diagnóstico, ¿no? Igual al médico no lo Sí. veía. O sea, si coincidían los diagnósticos, pues nada, no pasa nada, venga usted, no pasa, o sea, el diagnóstico es negativo, no tiene usted nada, pues venga usted dentro de un año. Si discrepaban, pues se repetía la prueba. Estaba justificado esa repetición de pruebas, ¿vale? Que insisto, tienen un coste económico, obviamente, y también tienen un coste, es una prueba invasiva, ¿no? Hacer resonancias y Mm. demás, pues también hay que valorarlas, no se pueden hacer así como así, ¿no? Pero esto no, esta segunda esperanza, lo que estoy haciendo, intentar, porque claro, yo digo, vale, aquí estamos apagando el fuego, ¿no? Hay cáncer, voy a apagar el fuego, ¿no? Pero, ostras, antes de que salga un fuego, habrá humo. Y estoy intentando con una serie de datasets también de Estados Unidos y demás, predecir unos años antes, si hay posibilidad de que algo se esté fraguando, porque he visto muchos papers y tengo investigación de que el cáncer, y el cáncer de mama en concreto, se multiplican las células cancerosas con la glucosa. ¿Vale? Ujú. Y entonces intentar buscar biomarcadores de una serie de moléculas que con este dataset que estoy haciendo, este conjunto de imágenes, ¿vale? Predicen en unos análisis de sangre buscando unos biomarcadores en concreto, si algo está pasando ahí, si algo se está cociendo, de que hay unas células que se están multiplicando porque hay unas moléculas que se multiplican hasta por 6, ¿vale? Con el cáncer de mama, Vale. ¿vale? Y bueno, pues estoy ahí con ese entrenamiento y pico pala, pico pala. Obviamente, de lo que yo saque, pues necesito luego más datos, pero ahora mismo está trabajando bastante bien, con una alta precisión y dándole esa segunda capa con ese algoritmo de Darwin y bueno, no sé, igual hablamos de esperanza pronto nuevamente. Bueno, por lo que me cuentas, tanto la Esperanza uno de la Tierra, que aunque fuera, digamos, lo que tú dices, un poco apagar el fuego, pero principalmente en este tipo de enfermedades,
el reconocimiento precoz para Es tratarlo fundamental, cuanto antes es es fundamental. fundamental. Entonces, bueno, ya, Sí, ya lo que pasa estaría que haciendo una en mi labor caso, enorme, ¿no? claro, en mi caso, que fui detectada de forma precoz con un estadio número 2, el 90 y pico por ciento de, de pacientes que están en ese estadio superan, o sea, quiero decir, sobreviven, ¿vale? Pero si nos vamos a un estadio 4 ya estamos en el 30%, que es cuando ya hay metástasis, ¿no? Eso está claro que Ujú. Esperanza uno ya tenía, obviamente, pues necesitaba más entrenamiento porque la muestra estaba muy localizada un determinado tiempo en Estados Unidos y necesitaba una muestra más dispersa pues para validar con más datos, ¿no? Pero obviamente ese modelo ya funciona porque es esa segunda opinión. A mí, por ejemplo, cuando me diagnosticaron, que yo vi que algo pasaba porque esa doctora fue a llamar a otros doctores, ¿vale? Ya, pues ese es tener esa esperanza allí, aparte de esos doctores que vienen y que supervisan lo que esa doctora tenía esa sospecha y que al final te dicen vamos a repetirle pruebas y que no se equivocan, ¿vale? Y que hacen una resonancia y dicen, efectivamente, usted está operada dentro de una semana, pues lo mismo, pero con un modelo digital en este caso, ¿no? Esa es la esperanza uno. Pero claro, si nos vamos a qué está pasando en nuestro organismo años antes de que Años ni tan antes, siquiera y que yo pueda hacer algo, esa sería la verdadera prevención, ¿vale? Porque ahora claro. pues no hay una prevención como tal. No, bueno, Sí, 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 dicen, sí. pues esa vida saludable, intentar, bueno, ya se sabe que el azúcar no acompaña, bueno, pero si esos Pasar de un biomarcadores. modelo reactivo a uno Efectivamente, preventivo, esa es la básicamente. verdadera prevención, ¿no? Alguien Ujú. que aquí estamos en el filón y la gente que está diciendo, "Bueno, ¿qué está contando esta mujer? No tiene nada que ver con la minería, tiene que ver mucho, porque, insisto, yo mapeo minerales como tantos colegas, ¿no? Buscando anomalías y aquí estamos buscando otro tipo de anomalías que en este caso vienen etiquetadas por alguien que lo supervisa. Ese conjunto de dataset está supervisado por un oncólogo, un facultativo experto en la materia. Yo no Claro. me voy a meter aquí a predecir nada, lo mismo que no me gusta que se metan en nuestro campo, ¿no? Es un poco lo mismo. Tiene mucha similitud, aunque parezca que no, ¿vale? Y bueno, pues ahí sigo trabajando en esa Esperanza 2 y con mucha. Yo creo que me gustaría, en el momento que lo tenga, lo voy a dar a conocer para llamar la atención pues, de algún laboratorio, algún centro, ostras, alguna institución que diga. Pues mira, la Junta de Andalucía están investigando ahora, pues oye, me pongo a su disposición, decir, oye, pues vamos a investigar por aquí, porque igual hay una línea para ayudar. Esta es un Ujú. poco más largo plazo, porque obviamente hay que validar esto clínicamente, pero el modelo está funcionando muy bien bueno, pues es que ¿sabes qué pasa? Que entrenar modelos con la ayuda de inteligencia artificial, igual tenemos la solución al abasto nuestro, pero no la vemos, no la sabemos ver, se nos escapa, ¿no? Y con estos modelos buscas patrones que igual los tenemos al lado y dices, ostras, pues no había pensado en que esto podía ser así, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí estoy. Claro, yo tengo el hándicap de que trabajo con datasets que son públicos, ¿no? No tengo detrás una gran organización que tenga información que yo no tengo, ¿no? En el caso de la NASA, Claro. pues estoy trabajando pues con los datasets disponibles. Ellos seguramente tengan información que no dispongo Tenga yo, mucho ¿no? más, Pero claro. claro, claro. Pues María Jesús, espero, vamos, te animo con las dos esperanzas a tope, tanto la lunar como la de la Tierra. Creo que son proyectos súper, súper bonitos y súper útiles y súper prácticos. Y nada, por ir cerrando un poco el episodio, espero que puedas venir más adelante y nos cuentes cómo han evolucionado estos proyectos y que te veamos triunfando en la NASA y que los 200 jueces se queden flipando con el proyecto. Sí, Pero, bueno, pero bueno, mira, es una forma de, cuéntanos. es una forma de, Sí, yo lo decía, ¿no? A nuestros colegas, ¿no? A los mineros, ¿no? Digo, oye, es una forma de poner, de dar visibilidad a los ingenieros, a la minería, de dar mucha visibilidad, pues eso, en general, ¿no? Pues eso, a que hay cierto desencanto. A veces nosotros mismos nos ponemos los retos de decimos, no se puede hacer, esto solo es para gente, muy no sé qué. Oye, a veces el triunfo no es llegar a la NASA ni ganar, ni muchísimo menos, sino, oye, intentarlo. Y yo a eso no me gana nadie. Seguramente que hay, bueno, seguramente no, claro que sí. Hay gente mucho más valiosa, mucho más preparada. Pero en ganas no me gana. Ahí estoy en la Champions League. No me gana nadie. Y bueno, pues mira, con ganas, con ilusión, con esperanza, con trabajo, pues se pueden conseguir cosas, claro que sí. Y bueno, vamos a hablar de minería, vamos a hablar de a poner a los mineros en el mapa. fenomenal. Pues María Jesús, pues nada, muchas gracias por venir y espero pues recibirte otro día y que Claro nos que cuentes sí. cómo han avanzado estos proyectos.
te mantendré al día y que el filón esté al día de todo esto, claro que sí. Pues nada, un abrazo y encantada de haber estado con vosotros. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Adiós, adiós.